buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando para escucharme. El día de hoy vamos a tratar el primer video de The Priest Podcast, ahora en video, claro está, que ya no somos The Priest Podcast, ahora somos el Chinos Dice. Y decidí llamarle el Chinos Dice porque pues hasta ahorita me cayó el 20, me giró la ardilla y dije, me dicen el Chinos. De hecho así me dice mi pareja, el Chinos. Así que dije, pues pongámosle el Chinos Dice. Así que este es el primer podcast en video que tenemos y pues vamos a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención últimamente y es este tema que pues hace mucho eco en la economía, política y sociedad mexicana, que es los mexicanos, las exportaciones y sobre todo los aranceles. Ya saben, ¿no? ¿Se acuerdan del tipo ese pelos de elote que dijo yo poner aranceles ustedes? Ya saben, esto es como el dictador, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar algo de eso, más bien de ese tema, que pues es un tema sensible. Imagínense un mundo donde las casas en construcción se quedan a medio terminar. Los supermercados tienen estantes vacíos porque nadie cosechó las frutas y verduras y los restaurantes cierran porque no hay quien cocine. Y no es una película apocalíptica. No es nuevamente la película que creemos. Es un posible futuro si los mexicanos dejaran de emigrar a Estados Unidos. Ya en 2012, me parece, hubo una película que se llamaba Un día sin mexicanos, una parodia muy tremenda, porque fue graciosa, esta neblina morada que apareció y ya no había México, ¿no? Pero bueno, sí, ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos, porque aunque muchos no lo quieran aceptar, la economía de Estados Unidos depende del trabajo de millones de mexicanos. Y hoy, el Chinos Dice, vamos a hablar de este éxodo, del precio que pagamos por él y de cómo esta migración no solo transforma a los que se van, sino también al país que dejan atrás. Quédate hasta el final porque vamos a revelar un dato que te hará ver la migración de una manera muy distinta. Arrancamos. Este es el Chinos Dice con Pablo Ruiz. Hoy toca analizar el comportamiento de este nuevo éxodo mexicano y darle el reconocimiento a quien realmente lo merece. Ya una vez presentado este nuevo tema, el podcast en sí se llama el éxodo mexicano. Vamos a hacer un breve honor a quien honor merece, ¿no? Toda esa mano de obra latina que se encuentra en los Estados Unidos. Y es que la migración mexicana hacia Estados Unidos no es nueva. Desde hace más de un siglo, millones han cruzado la frontera buscando lo que en su país no encontraron. Y aquí es donde viene la gran verdad. Estados Unidos necesita a los mexicanos más de lo que los mexicanos necesitan a los Estados Unidos. Y en ese caso, pues vamos a verlo con cifras, ya que en Estados Unidos viven más de 38 millones de personas de ascendencia mexicana. Algo así como el 9, casi 10% de la población de todo Estados Unidos, donde el 75% de la mano de obra agrícola de Estados Unidos es latina. Y en su mayoría, como lo dije, es mexicana. Porque bueno, en Estados Unidos no nada más los latinos son los mexicanos, sino también todo lo que son nuestros hermanos de habla, ¿no? Esos pueblos ascendentes, o descendentes más bien, de España o de las conquistas o territorios que conquistaron alguna vez. Y bueno, esto hace, en el caso de México, que las remesas enviadas superen los 58 mil millones de dólares anuales, representando más bien una de las principales fuentes de ingresos del país. Claro, como no iba a ser lógico que un día dijeran ya hay que mover el dinero fuera dentro del país y pues evidentemente quitar toda esa competencia de los trabajadores mexicanos que pues tienen un gran impacto en su sociedad. El 30% de la construcción en Estados Unidos también es llevada por trabajadores mexicanos. Sin mexicanos el sector de restaurantes y hoteles pues colapsaría. Así que mucho de esto ya lo vivimos en carne propia cuando tuvimos el detalle de la pandemia. Por ejemplo, nos dio una pista de respecto a todo este cambio social que se vivió. Había menos trabajos presenciales y demás. Incluso las fronteras se cerraron y la migración a Estados Unidos se redujo. Entró en crisis el sector agrícola y también el de construcción. Las cosechas se pudrían en los campos y los costos de la vivienda subieron y miles de negocios cerraron por falta de empleados. Claro está que pues eso no te lo pasan en los medios televisivos porque, bueno, no deja mostrar la verdad. Y es que el sueño americano es una historia de lucha. Pero el migrante mexicano no solo es un número de la economía, es parte de un gran sistema. Es un padre que deja a su familia, es una madre que cruza la frontera por sus hijos. Hay un caso que hace no mucho escuché, estaba precisamente tomando un limoncillo en el Garat
y por Reforma, y dije, qué cool, la gente estaba hablando así de dónde había estado y demás, ¿no? Y escuché a una persona que se llamaba Jorge, cuando le dijeron Jorge, y es que él era un albañil de Guanajuato que trabajó en Texas durante 15 años y pues construyó rascacielos, ¿no? De todas esas construcciones que lograron también, es una parte de lo que logró allá. Y también dormía en una habitación compartida con 5 compañeros. Muchos de ellos y todos más bien eran latinos. Su esfuerzo valió la pena. Hoy, por ejemplo, o en ese entonces cuando lo vi, regresó a México y estaba platicando precisamente con alguien más de su constructora, su propia constructora, y ahora da empleo pues a otros mexicanos. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasaría si más mexicanos dejaran de ver a Estados Unidos como la única opción y apostaran por su país? Y eso incluye incluso consumir productos que se fabrican aquí, productos nacionales. México es una tierra de oportunidades y el panorama está cambiando. Hoy en México se recibe inversión extranjera y crecen las oportunidades en tecnología y algunos migrantes han comenzado a regresar. Pero la clave es transformar la economía para que más mexicanos decidan quedarse. Porque aunque muchos mexicanos trabajen aquí y el sector privado se nutra, pues aún así hay un aumento de la pobreza bastante importante. Y México pues no se queda atrás junto con demás países de Latinoamérica. Entonces, volvemos a la gran pregunta. ¿Estados Unidos siempre necesitará a los mexicanos o llegará el día en que México ya no dependa de Estados Unidos? Mucho de esto lo podemos también descubrir igual, no tanto con la mediocracia, una invitación que hago, es que se informen con videos como este, y también algunos otros de El Economista, y bien, algunos más que son verdaderos, son exactos, y no son medios amarillistas que te muestran una verdad que solo busca desestimar o quitarle valor a la cuarta transformación, el gobierno en el que actual nos encontramos. Así que si quieres entender a fondo la migración mexicana y su impacto en la sociedad, la historia y la cultura, te recomiendo estos 4 libros imperdibles. El gringo a través del espejo. Es de Enrique Krause y pues este libro es un ensayo brillante sobre cómo México y Estados Unidos se ven el uno al otro. Krause analiza la historia, los mitos y los conflictos entre ambas naciones. Tenemos historia. Así que él va desentrañando cómo los estadounidenses han construido una imagen del mexicano y viceversa. Un libro imprescindible para entender la relación de dependencia y tensión entre ambos países. Y también hay novelas clásicas, por ejemplo, hay una novela de la Revolución Mexicana que resuena con la lucha del migrante de hoy. Habla de la resistencia, la adversidad y la necesidad de buscar un futuro mejor. Aunque escrita hace más de un siglo, sigue reflejando la lucha del mexicano que abandona su tierra en busca de una vida digna. Se llama Los de Abajo y es de Mariano Azuela. También hay una historia que se llama La casa en Mango Street, de Sandra Cisneros. Es la historia de Esperanza, una niña chicana de Estados Unidos que intenta encontrar su identidad entre dos mundos. Un libro que refleja la realidad de millones de mexicanos que crecen en un país donde son extranjeros, pero que nunca dejan de ser mexicanos y que la verdad es un corto libro, pero es muy poderoso. Y bueno, ya vemos un ejemplo aquí también en el cine, ¿no? Como la historia de Flaming Hot. ¿Qué sería qué sería Pepsi si no tuvieran ese toque, ese sazón mexicano? Y bueno, había alguien que evidentemente era extranjero y tuvo mejor visión. En ese entonces el directivo que sacó adelante esta idea de los Flaming Hot fue un italiano. Y también tenemos otro libro, ya volviendo a los libros, que se llama Los niños perdidos y es un ensayo en 40 preguntas. Es de Valeria Luiselli y este libro aborda la crisis de niños migrantes que cruzan la frontera solos. Es una lectura dura, pero necesaria, que nos obliga a ver la migración desde la perspectiva más vulnerable, la de los niños que arriesgan su vida por un futuro mejor. Y si has leído alguno de estos libros, dime en los comentarios cuál te impactó más, y si tienes otro para recomendar, déjalo también. En conclusión, una de las frases poderosas que yo he estudiado o que me ha llegado con todo este tema de los aranceles y la migración o deportación de los mexicanos y otros pueblos latinos es que hoy hemos hablado del impacto de la migración mexicana y de su papel en la economía de Estados Unidos y de lo que pasaría si los mexicanos dejaran de irse. Pero te dejo, como bien decía, con esta reflexión. El mexicano ha cruzado muchas fronteras, pero la más difícil de cruzar es la que nos impide crecer en nuestro propio país.
si tenemos la oportunidad de hacer algo generoso para poder ayudar al otro y que finalmente poco a poco erradiquemos esa pobreza y compartir lo que tenemos de más, es una de las mejores maneras para también obligar a que el mexicano consuma lo propio. Es decir, si tienes también la posibilidad, es un llamado, la verdad, que si tienes la posibilidad de consumir productos que son mexicanos o netamente fabricados en México, hazlo. Tiendas de conveniencia que tú vas y compras un refresco o un jugo y que te sale más barato, no desconfíes de eso. ¿Sabes por qué sale más barato? Porque pagan menos marketing, no tienen que estar pagando un impuesto porque se fabrican en México y aparte, estás ayudando a las empresas mexicanas. Muchos de esos productos incluso también son kosher para que puedas cuidar tu salud. Y bueno, si logramos que México sea una tierra de oportunidades, quizá un día no tengamos que irnos para buscar lo que siempre debe estar aquí. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que México puede retener a su talento o la migración siempre será parte de nuestra historia? También déjalo en los comentarios. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo y suscríbete. Nos ayudas muchísimo para seguir creando contenido de calidad. Y mis gatos necesitan croquetas. Síguenos en redes sociales y dime qué otro tema quieres que toquemos en el Chino System. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima y Shalom.